Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés, estamos en la asignatura de ecuaciones diferenciales, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ya ustedes trabajaron hoy tutoría con Norbeli y vamos nosotros ahora a trabajar la parte de algunos métodos, técnicas básicas para ecuaciones diferenciales de primer orden, que aquí están resumidas en la guía número 3. Y entonces vamos a seguir la guía. Bien. La guía que estamos proyectando aquí dice la técnica básica. En la última vez que yo me reuní con ustedes hablamos de qué esperar sobre una ecuación diferencial, cómo eran las soluciones, qué tipo de soluciones, por qué, cómo clasificarla y eso. Vamos ahora a la técnica. Las ecuaciones diferenciales se clasifican igual que la integral, porque en términos de cómo son, de esa misma forma podemos desarrollar la técnica para resolverla. Entonces, la primera ecuación diferencial básicamente será de integración directa. Nosotros estamos resolviendo ecuaciones. Ya sabemos qué es lo que es una ecuación, qué es lo que es un diferencial, qué andamos buscando cuando estamos resolviendo la ecuación diferencial, qué sería una solución particular. Y si nosotros tenemos esta forma, ya están con sus respectivos diferenciales separadas, simplemente esa ecuación está esperando que se integre. Y entonces, una ecuación que está en esta forma, ya está lista para hacer de integración directa. Se procede, se integra. Un ejemplo aquí, poniendo una función en particular, h de x, y otra función g de x, ya esta está lista para ser integrada. Nosotros aclaramos que cuando integramos salen dos constantes, pero algunas veces ya más adelante uno nada más pone una porque uno entiende que sumar una constante más otra constante da otra constante. Es decir, si estoy resolviendo ya es un convenio que uno puede, para no tener que escribir todos los pasos a resolver la ecuación diferencial. Si uno tiene la ecuación que tenía ahí, coseno de x más igual, ya separada, a tangente de x, de y, entonces ya ese está para integrar directamente. ¿Y qué le da? ¿Qué le da ese integral? Seno de x más c sub 1 igual, y la otra que da. Esa es la integral de la secante. Logaritmo natural de coseno de x. Salen dos constantes. Y esas dos constantes que salen ahí, uno se ahorra muchas veces el paso y la escribe como una sola, porque es como si uno llevara esta del otro lado, o sea, resta a ambos lados. Y uno lo que escribe ya, o muchas veces uno escribe la solución así. De la siguiente manera, o sea, en forma implícita. Seno de x menos logaritmo de la secante de y igual a una constante. O a la guía. Cualquier ecuación diferencial entonces que esté en esa forma es una ecuación diferencial de integración directa. La otra, la que sigue, es de variables separables, esa que está ahí.
Entonces, una ecuación diferencial es de variables separables si se puede expresar de la siguiente manera. Pizarra número 2. Todas las ecuaciones diferenciales que estamos resolviendo en la última clase dijimos que se pueden escribir de la siguiente manera. Así. Donde esta expresión era una expresión que dependía de X, Y. Incluso dijimos que esto se llamaba forma. ¿Cómo se llamaba esa forma de escribir una ecuación diferencial? Normal. No normal. Forma normal, viva Dios. Forma normal. Sí. Entonces, todas las ecuaciones se pueden escribir de esta manera. Las ecuaciones que estamos tratando en el primer parcial, todas son de primer orden. Por ahora, después yo decido si le agrego un poquito más de lo otro, pero hasta ahora el primer parcial son todas las técnicas de primer orden, incluyendo los problemas de aplicación. Y entonces, esa ecuación es de variables separables. Si y solo si g de x, y se puede escribir como el producto de dos funciones de variables separadas. Como por ejemplo, podríamos pensar que se puede escribir como una p de x por una q de y. O sea, si se puede factorizar esta función como dos productos de funciones separadas, entonces ella es de variables separables. Cuando decimos que se puede, no es que usted pueda, sino que realmente se puede. Entonces, dado así, esta ecuación sería de variables separables. Y obviamente se procede a... Y ya, ella es de variables separables siempre que esta función que quede aquí se pueda factorizar como producto de dos funciones de variables separadas. Luego ya la podemos separar y automáticamente en la clase anterior expliqué cómo llegar a la forma diferencial. En este caso, la forma diferencial se vería de la siguiente manera. Diferencial de y, P de y, igual a P de X por el diferencial de X. Y hemos llegado de variables separables a integración directa. Y ya de integración directa fue la que yo expliqué anteriormente. Ya lo único que habría que hacer es integrar y ya entonces escribir su solución. O sea, es de variable separable cuando esta función que está aquí se puede factorizar. Bien, si me dieran una ecuación, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Si la pregunta no es resolver, sino decirme, diga si es de variable separable o no. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? Me dan una ecuación diferencial y la pregunta es decir si es de variable separable o no. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? Maestro, Diga. para yo saber si una ecuación es de variables separables, tengo que saber que esta es la forma que se puede expresar como el producto. Bien, lo primero que tendría que hacer es escribirla en la forma con la derivada despejada. Eso es lo primero. Escribir en la forma normal. Ese es el primer paso, escribir en la forma normal. Nosotros le dijimos a ustedes que las definiciones son importantes. Y yo puedo hacerle una pregunta nada más que diga eso. ¿Cuáles son los pasos para usted identificarse
y que usted no enumere o nombre los pasos. Y si no lo sabe enumerar o nombrar en orden, usted no ha dicho nada. Primer paso, escribirlo en la forma normal. Segundo paso, ver si puede factorizar la función g de x, y o f de x, y como producto de variables separadas. Ya. Entonces, luego, si la pregunta en cualquiera de esas ecuaciones, si es de variables separables, lo primero es que yo tengo que escribirla. Por ejemplo, si tengo la número 3 ahí, aunque ya yo puedo ir directamente a integración directa. Si ya yo puedo ir a integración directa, que las variables están separadas, bien, pero lo primero que yo debo hacer, voy a coger la 9, es escribirla en la forma normal. Es el procedimiento estándar. ¿Esta ecuación es de variables separables, sí o no? Entonces lo que yo tendría que hacer, ni siquiera hablar mucho, sino simplemente me dan la ecuación y me dicen, ¿es de variables separables, sí o no? Simplemente yo escribo esto, y aquí abajo pongo sí. Y ya yo terminé. Pizarra número 4. ¿Qué debería yo hacer para responder si la número 19 es de variables separables, sí o no? Que debe ser porque está en la técnica de la unidad del libro donde están ellas. ¿Es joven? Factorizar por agrupación. Factorizar por agrupación. Factorizar por agrupación y ver si puedo desligar eso. Y o sea, todo lo que voy a aplicar son matemáticas básicas. Yo le dije que el 96% de la materia era matemática básica. Agrupo aquí, por agrupación, ¿qué tendría aquí primero? Si agrupo estos dos. X por Y más 3. Menos Y más 3. Menos Y más 3. Y en el denominador, X por Y menos 2 más 4 por Y menos 2. más 4 por Y menos 2. Y después termino de seguir agrupando. Entonces, ¿qué me queda? Y más 3 por X menos 1. Y en el denominador Y menos 2 por X más 4. ¿Cuál es la respuesta entonces? Que sí, Sí, es de variables separables. Sí, porque se separan las Y se y pudo las escribir X. como un producto de dos funciones de variables separadas. ¿En qué se supone que debe hacerse ya luego que la ecuación es de variables separables? ¿Cuál es el procedimiento que fuera a hacerse? Cuando usted le dan, nada más le dieron nada más en los cálculos que se dan aquí, a usted le dieron integrales inmediatas. Es decir, un ejemplo rápidamente, la integral del seno es una integral inmediata, que ya está directa, como la expresión. Sustitución simple. Por ejemplo, si usted tenía la integral del seno de 2x más 3 de x, es una sustitución simple. Y después de las sustituciones simples, que era para llevarla a una de la inmediata, o sea, las sustituciones simples volvían aquí. Le dieron 4 tecniquitas que eran integrales por parte, trigonométrica básica, sustituciones trigonométricas, fracciones parciales. Luego no había técnica, sino aparte le dieron integrales impropias,
y después le dieron integrales por serie y después le dieron integrales múltiples. Eso es todo lo que a usted le ha dado integral antes de llegar aquí. Estas integrales están aquí. Dentro de la sustitución simple, había una intermedia que no había ni siquiera que sustituir, que era como, por ejemplo, darse cuenta en una regla de los exponentes o en algo, o en una división de un polinomio como era. Porque incluso cuando usted le dieron eso, cuando le dieron por fracciones parciales, aquí, le indicaba cuándo dividir, si el grado del numerador era mayor o igual de una vez o si no era un du por esto, a aplicar. Es decir, para cada uno de estos procesos hay un procedimiento. Pregunta rápida, ¿qué da esa división de y menos 2 entre y más 3? ¿Qué da? ¿Por qué? Porque ya después que pasamos de matemática básica, el ponernos a dividir no es que vamos a durar 3 horas, es de una vez. ¿Qué da esa división? Bueno, yo le voy a enseñar rápido cómo yo divido. Mire, yo ahí pienso en un 1 y entonces para pensar en un 1 hago esto. Mire. Una división rápida. Y más 3, pero como ahí tenía menos 2, para tener más 3, tengo que sumarle 5. O sea, para que me quede menos 2, aquí debo decir menos 5. En realidad eso es equivalente a lo que está ahí. Pero ahora distribuyo. Y en una distributiva, en cámara lenta, me queda 1 menos 5 entre y más 3. Así divido yo. Y eso yo lo hago rápido mentalmente, pero se lo escribí a ustedes para que lo vean. Claro que en el bachillerato algo usted también le decía que usted ponía y menos 2 entre una rayita para dividir, y más 3, polinomio, está dividiendo el polinomio. Y entre y a 1, 1 menos y, a 1 por 3, entonces menos 3, y venía aquí le quedaba menos 5. Y ese dividiendo allá, entonces tenía la división. Es decir, que cogiendo el cociente, no me acuerdo, pero cogiendo el cociente, entonces le quedaba el dividendo entre el divisor, que es 1, o sea, y menos 2 entre y más 3 era 1 menos 5 entre y más 3, que son integrales inmediatas.